Bueno, María, Hola Mariano, ¿qué tal? ¿de dónde eres? Pues yo soy de un pueblo de Ah, Córdoba que se llama La Rambla, un pueblo chiquitito de, no sé si tiene 7.000 habitantes o por ahí. ujú. Y bueno, pues un pueblo chiquitito de La Rambla, eh, Es en Córdoba. en Córdoba. Ajá, Y nada, yo pues nací en el 2000, 2000, vale. en una familia chiquita Ajá. y, y nada, y muy bien. ¿Creciste ahí toda la Sí, vida? crecí allí toda la vida Ajá. hasta los 18, Ujú. 17, que ya me mudé aquí a Sevilla. Vale. Sí, con 17. 17. Mm, Ok. Porque yo cumplo en noviembre, entonces tenía 17 años cuando me mudé. Ah, ah. Mm. ¿Solita? Sí, pero el primer año estuve en una residencia de Ok. estudiantes, porque bueno, mis padres estaban más tranquilos así, yo tampoco sabía muy bien dónde me estaba metiendo, Sí. entonces dije, bueno, pues para adelante. ¿Por qué no? Sí, estuve bien. Wow. Y cuéntame un poco de tu infancia. ¿Cómo Pues era? si te digo la verdad, es que no me acordaba de casi nada. Entonces yo la semana pasada estuve allí en la Rambla y le dije a mi madre, mamá, cuéntame cosas de mi infancia, porque es que yo no me acuerdo. Y nada, un poco lo que yo también recordaba muy levemente, pero eso que, pues, una niña muy tranquila, a mi bola, jugando muchísimo con mi hermana, porque sí que tengo una hermana pequeña, pero nos llevamos 15 meses, que no es nada. Entonces, como mi todo, la verdad. La quiero muchísimo. Y desde chiquita siempre hemos estado juntas, hemos ido juntas a todos lados, todos los viajes juntas, con la familia, y si no ha sido con la familia, ha sido con ella, es como que tenemos mucha conexión las dos. Y, y nada, eso mi madre pues me contaba que muy bien, en el campo, porque tenemos también un campito, Mm. y, ¿Cómo y es la vida ahí, en el campo? pues muy tranquila. Sí. Vamos, mi padre trabaja en el campo, mi madre trabaja de administradora en un banco, pero mi padre, pues eso, trabaja en ese campo. Entonces, pues, todo, como nosotros todos lo celebramos, porque si hay cualquier cosa, hay que hacer una celebración. Ujú. La semana pasada justo estuve en el cumpleaños de mi madre, porque todo hay que celebrarlo en esta familia, Claro. que está genial, vamos, a mí me encanta. Y, y eso pues cualquier cumpleaños, cualquier cosa, todo se celebraba allí en el campo. Entonces, pues muy bien, con la familia, los primos, cuando éramos chiquillos, pues Mm. estábamos por ahí correteando todo el día. Y muy bien, Muy bien. muy bien. ¿Y ahora estás aquí en Sevilla? Sí, ahora estoy aquí viviendo en Sevilla y muy bien, la verdad. Me estoy, porque me fui porque no me gustaba mucho la ciudad, como, o sea, sí me gustaba. Hace 2 años me fui porque no me encontraba. O sea, sí me gusta mucho la ciudad, Ujú. pero no era una ciudad como con la que yo me sintiese muy, muy, muy a gusto, ¿no? Vale. Y me fui como para contrastar un poco, para ver si era por mí, por mi bienestar, como estaba yo en ese momento, o era porque la ciudad no se acomodaba a mí, ¿no? O yo no me acomodaba a la ciudad. Mm. Y bueno, la verdad es que me vino muy bien porque ahora he llegado y he dicho, qué chulo, esto está genial, me gusta un montón Sevilla, así que genial. Qué bien. Mm. Y vale, ¿por qué Sevilla? ¿O qué es lo que Sevilla tiene que te Pues viene bien? vine a Sevilla porque estaba cerca de mi casa y tenía la carrera que quería estudiar, estaba cerquita, tampoco sabía yo muy bien si quería seguir con esta carrera, no estaba yo muy convencida de lo que quería hacer con mi vida, más o menos como ahora. Pero entonces pues dije, mira, si estoy cerca de la familia, cerca de mi hermana, que me apetecía, entonces pues me quedé aquí en Sevilla. Vale, vale. Luego ya me fui Ujú. a Salamanca, me fui un año y luego me fui otro año a Sicilia, a Palermo Ujú. y luego ya pues ¿Para qué? Ah, a Salamanca me fui con la beca de SICUE, que es como un Erasmus pero dentro de España, vale, y lo otro pues Erasmus. vale, vale. He hecho Pero, todas las movilidades que se podían hacer, ya no me queda ninguna. Que ya, triste, porque me iría otra vez. claro. Pues Sí. sí, y
Vale, hablamos de arte un poco. Ujú. Vale. ¿Tú qué tipo de arte haces? Pues yo me centro mucho en la pintura Ujú, y en la cerámica. ujú, Porque, o sea, la cerámica porque por parte de madre, ahí tengo un tío que es alfarero ajá, y pues en los veranos me iba allí a la alfarería, bueno, me sigo yendo, ujú, y es que me encanta, yo estoy allí como una chiquilla chica, me encanta estar allí, tocar el barro, el torno, los botijos, es como el oficio de alfarero es un oficio muy complicado porque tienes que tenerlo desde chiquitito, tienes que aprender muy lentamente, es como muy delicado y creo que esto también pues lo llevo al tema de la pintura, el tema de la delicadeza, ujú. de lo artesanal, de primero llevarlo al papel y luego a la pintura, es como que me gusta mucho jugar con eso, Varias cosas. sí, con el proceso. Vale. ¿Y de dónde viene tu inspiración? Así como que de dónde viene la idea de qué quieres hacer, ¿sabes? Pues muy buena pregunta porque la verdad es que empecé con este proyecto que estoy ahora, con el proyecto de las telas, un poco sin saber muy bien dónde me metía, porque me apetecía y empecé a hacer una y luego otra y luego dije, ¿y si lo escalo y lo hago más grande? ¿Y si ahora lo hago en papel? Y fue como un proceso que yo la verdad es que no me estaba dando mucha cuenta de lo que estaba haciendo. Pero todo viene un poco del hogar, del ámbito doméstico, que es de donde saco estas telas, Ujú, porque estas telas están sacadas de, pues, de casas antiguas, ujú, de las abuelas, que son las que lo hacían antiguamente. ujú, Y, y bueno, pues un poco también allí en Palermo, que fue como un cambio, porque allí te dejaban hacer lo que tú quisieras, con lo que tú quisieras, y también eso me cambió mucho la cabeza, ujú. porque aquí en Sevilla sí que son más académicos, pero allí como que te dejan un poco hacer lo que tú quieras. Entonces, eso también fue como una liberación muy grande porque dije, realmente puedo hacer lo que yo quiera con los materiales que yo quiera y el proceso que me apetezca. Entonces fue ahí un poco que empecé a arrancar y, y también la vuelta, estar mucho en mi casa con mi abuela y demás, pues salió el proyecto. Sí. Mm. Wow. ¿Y qué te ayuda em, estar en un así estado creativo, ¿sabes? Pues estar aquí en el estudio me ayuda un montón, porque quieras que no, aunque no esté pintando todos los días, porque es imposible, porque mi proceso es muy largo, yo para terminar una obra o para empezar una obra, primero tengo que elegir la tela, escalarla, pasarla a papel, recortar el papel, es como que lleva un proceso muy largo, Ujú, pero estar aquí en el estudio con tanta gente que también se dedica a lo mismo, ujú. es como Sí, no sé, que te entra el gusanillo porque empieza una, pues yo me voy a presentar esto, pues yo me voy a presentar lo otro, pues a mí no sé qué, no, y ya como que, o has visto esto, mira esta obra, tía, o me acordé el otro día de ti por tal, o, y eso es como que te incentiva ujú, a seguir creando. ujú. Pero a veces te sientes como hay una competencia con Bueno, otros. competencia hay un montón en este mundillo. Claro. Y yo creo que también el hecho de irme de Sevilla, porque al estar aquí los anteriores años, como que me sentía que tenía que llegar a un nivel, ¿no? Como Ujú, que tienes que llegar a un nivel, tienes que ser esta persona, ujú. tienes que intentar Sí, sí, sí. mantenerte ahí, ¿no? Y sociabilizar con la gente del ámbito y como que había ahí como una presión muy grande, ¿no? Que te lo En la marca, ciudad, sí. sí, te lo marca más que la ciudad también, pero la sociedad de artisteo que hay aquí en Sevilla, ¿no? Sí. Entonces pues yo me fui porque estaba un poco que yo no sabía dónde meterme y ahora la verdad es que lo llevo mucho mejor Ujú. porque sé Como que antes. sí, antes lo llevaba un poco regular porque no sabía Vale, muy vale. bien cómo iba y ahora lo llevo mucho mejor
porque sé que cada uno lleva su ritmo, cada uno lleva sus tiempos. No sé, yo me considero una persona muy tranquila, que voy un poco a mi bola, me gusta, respeto, tolero. Entonces pues ya está, yo soy así, yo sé cómo a mí me gusta ser Sí. y yo pues voy así con la gente. No me meto yo en follones ni... Algo así. Me da un poco igual. Yo voy a mi caminito, Tu ritmo. con mis cositas, mi ritmo y ya está. Y lo que me vaya viniendo, pues lo voy acogiendo o no. Perfecto. Así quieres seguir este Mm. camino, ¿no? Como, Sí, un poco también lo que me vaya apeteciendo, porque siento que es como que ya te entra en el mundito y es como que te arrastra una cosa, te arrastra otra. Y en verdad, a veces nos paramos a decir, pero yo de verdad quiero hacer esto, yo de verdad quiero estar haciendo esto. ¿qué es lo que tú quieres hacer, Claro. ¿no? Sí. Entonces, un poco eso, un poco a lo que yo de verdad quiero hacer, a lo que a mí de verdad me llena. Sí. ¿Y cómo has encontrado la cosa que tú quieres hacer? Solamente. Ahora mismo, estando cómoda. Yo como que confío en que mi proyecto es un buen proyecto para mí. Y con que sea un buen proyecto para mí y yo esté contenta, yo esté tranquila, yo venga al estudio, me dé una vuelta, esté pensando, pero esté bien, no esté agobiada. Como confiar, yo creo que es lo más importante. Porque también hay, en este mundo pues hay pues mucha gente que también se dedica a esto y que pues a veces te comen así un poquito la oreja. Pero lo importante es confiar en tu trabajo y que a veces la palmadita en la espalda te la tienes que dar tú, porque si no la cosa no va para adelante. Claro. Muy bien. ¿Qué te ayuda a desconectar con así? Irme al campo, 100%. ¿Sí? Mm, Bueno, entonces el espacio donde estás, sí, como, irme al campo, irme a un parque, estar con mi gente, irme de viaje, estar en la playa. el lugar Ah, es sí, muy importante también. sí, el lugar. Cambiar de lugar, como que cambio de lugar y ya puedo estar, o sea, mi cabeza puede estar en otro sitio, ¿sabes? Si no, es como que no me cuadro, Ok, pero cambiar de lugar me encanta. muy bien, muy bien. Mm. ¿Cuál es tu canción favorita? Mi canción favorita, qué complicado. Buah, puede ser que esta sea la más complicada de todas las preguntas. Creo que voy a preguntar a cada persona como ¿Cuál es su canción favorita de todas las canción personas? y voy a hacer una playlist así, ¿sabes? Uf, Como, no sé, qué parece complicado. interesante. No lo sé. No lo sé, Mariano. ¿Puedo mirarlo? Claro, Voy a mirarlo. dale. Voy a mirar, ¿vale? A ver. Así rápido, a ver qué me sale, ¿vale? Está bien. Vale, yo creo que ahora mismo es que estoy un poco obsesionada con un grupo que se llama Blanco Palamera, Ajá. que son unos gallegos. Y yo creo que la canción... Entonces, eso es la banda. sí, Vale. la canción con los angelitos de Blanco Palamera. Voy a escucharla. Es chulísima. Bueno, es que ese grupo es chulísimo, me encantan. Son chulísimos. Qué bien. Y ¿tienes un sueño así como de una cosa más tarde, en unos años? Pues sí, entiendo tu pregunta, pero la verdad es que mi único sueño objetivo es seguir confiando en lo que estoy haciendo y seguir tranquila y contenta con lo que hago. Como levantarme y decir, venga, que lo estoy haciendo bien, que esto es lo que tengo que hacer. Como seguir bien con lo que hago y estar tranquila con lo que hago. No tengo un sueño así de que diga,
quiero, Eso, sí. no, simplemente un poco a lo que vaya surgiendo. Bueno, así como sueño, pues me encantaría tener un taller Claro. de cerámica también, ¿sabes? Sí, sí. Con un horno y un montón de esmalte y un montón de cosas súper chulas. Y también tener una parte para la pintura, o que sea taller de pintura, pero que también tenga horno. Tener un espacio para crear mis cosas. Tampoco me importa, o sea, me encantaría vivir de lo que hago, obviamente, Sí. pero si no lo hago, tampoco me frustraría. No es algo que tengo como malo, no vivir de tu propio arte, sino que, bueno, hay mucha gente, hay muchas maneras de vivir, entonces se puede ganar dinero de otra forma y seguir produciendo tus cosas y seguir bien. ¿De qué estás pensando? Como... Lo que sea, la verdad. O sea, si el año que viene o dentro de 4 meses no sé muy bien qué hacer, no sé muy bien si quedarme, si no quedarme, ¿no? Pues, no sé, hay escuelas de arte que puedes estar enseñando, que no hace falta sacarte unas oposiciones, no hace falta ser profesor, que puedes estar en una escuela de arte de estas privadas de barrio, dándole clases a gente, y está bien. No, como que aspiro a estar tranquila y a estar bien con lo que hago. Sí. Y no sé, y si puedo ayudar a la gente y si puedo hacer que la gente esté contenta también o que, no sé, cosas así, ¿no? No, muy bien. Sí. ¿Tienes así un aprendizaje como en los últimos años? Una cosa que has aprendido, no sé, con la gente o en tu vida personal, ¿sabes? Pues un aprendizaje así chulo que el año pasado sí que siento como que me enfocaba mucho en lo que iba a hacer, ¿no? En lo que iba a hacer los siguientes años. Como que tenía las cosas cogidas, tenía las cosas como pensadas hasta X tiempo. Y ese tiempo terminaba ahora. Era como que yo tenía como mi vida medio planeada hasta final de Erasmus. Entonces, después del Erasmus era como, bueno, yo voy a vivir en Sevilla, pero no tenía nada planeado. Y estaba un poco nerviosa porque no sabía muy bien dónde iba a acabar, con quién iba a vivir, si iba a estar bien, si iba a estar a gusto. Entonces eso como que no me gustaba mucho esa sensación. Pero tranquilísima ahora. Es como, déjate porque va a salir bien. Si confías y si le pones cariño a las cosas, le pones mimo, dedicación y haces las cosas con el corazón, van a salir bien. Y si no salen bien, pues a otra. Claro. Que las cosas vienen rodadas. Sí, sí. Que no hay como un comienzo y un final. Que las cosas vienen por el camino. Todo así un poquito más. Wow. Bueno, al final, una pregunta poco más profunda. ¿Un poco más? ¿Quién es la María, la persona, para ti? Pues una persona tranquila, con muchas ganas de hacer cosas siempre, muchas ganas de moverme, muchas ganas de hacer planes, de viajar, de ver mundo, de conocer a gente, como muy activa y a la vez muy introspectiva a hacer mis cosas, a estar tranquila, a creer que lo que estoy haciendo está bien. Y yo no sé, yo creo que esa es la María, una persona tranquilita que va a su ritmo y está. Perfecto. Muy bien. Parece muy bien, María. Sí. Muchas gracias. Muchas de nada, Mariano. Está- Wow, estaba súper nerviosa, ya mejor. Ya estás mejor, ¿sabes? Está tranquilo todo. Sí. No, muy guay. Y Muy- muchísimas gracias a ti. Sí, la vida, cómo vas a seguir, a dónde vas a estar y con tu arte y todo eso. Sí, contenta.
Si termino por Alemania, te aviso. Claro, avísame. Y si tú terminas por aquí, porfi, avísame. Claro. Perfecto, bueno. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido todo un placer.